Señor Rivera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿tiene usted favorito en las elecciones presidenciales? No le voy a preguntar con quién va, porque Ah. ahora me dice usted con Donald Trump y me da la noticia del día. Bueno, no, nosotros la verdad que por motivos políticos o ideológicos, pues es verdad que estamos más cerca seguramente del planteamiento del Partido Demócrata, ¿no? Como en buena medida una parte importante seguramente de la sociedad española, pero sí que es verdad que nos preocupa que frente al establishment y digamos, en la política inmovilista de los últimos años, el populismo crezca, y no solo crezca en Grecia, en España, en Francia, también está creciendo y está compitiendo de tú a tú, ni más ni menos que con el Partido Demócrata en Estados Unidos. Así que el populismo es un fenómeno global y la alternativa no es el inmovilismo. Yo creo que hay que explorar vías de cambio, pero cambios sensatos, cambios dentro del sentido común, y sobre todo que a la clase media le devuelva el protagonismo, ¿no? Yo creo que Trump está aprovechando a una clase media venida a menos, igual que ha pasado en España con Podemos, igual que ha pasado en Grecia con Syriza o con Le Pen en Francia, y ese fenómeno global no sirve simplemente quejarse de él o que nos dé miedo, sino hay que aportar soluciones a la clase media para que el populismo no tenga argumentos. Hace un momento nos preguntábamos aquí, se preguntaba Fernando Onega, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que ha sucedido para que un partido de la historia, de la experiencia, de la solvencia del Partido Republicano se estuviera más o menos de acuerdo con los candidatos que iba escogiendo, pero en esta ocasión haya convertido en candidato del partido a alguien que reniega del propio Partido Republicano, alguien que se presenta como lo contrario al establishment, a los partidos políticos tradicionales, alguien que presume de ser políticamente incorrecto porque entiende que eso es lo que toca en este momento en la sociedad norteamericana? Bueno, yo creo que más que juzgar a la sociedad americana o norteamericana, que estamos viendo muchos juicios de valor estos días, lo que hay que hacer es comprender por qué se ha llegado hasta ahí, ¿no? Y yo creo que ese es el análisis de las causas. Y seguramente hay una clase media venida menos, los perdedores, digamos, de la globalización, que Trump está tirando de entrañas, ¿no? Está tirando de lo que más duele, que es el bolsillo por un lado y el orgullo, para intentar capitalizar y movilizarles. Si además cometen errores en el Partido Demócrata o Hillary Clinton no es capaz de empatizar o de llegar a esa clase media en muchos estados norteamericanos, pues es la tormenta perfecta, ¿no? Pero bueno, insisto, que no hay que ver solo lo que pasa en ojo ajeno, sino qué pasa en Europa, qué estamos haciendo mal en Europa para que el Brexit triunfe, para que el populismo gane enteros en el sur de Europa o en Francia o en Alemania, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un reto, los demócratas que creemos en un modelo occidental de tantos años, para renovarlo, ¿no? Para renovar ese proyecto y no conformarnos y decir que el populismo es muy malo. Bueno, ya, pero hay muchos problemas de empleo, de sanidad, de educación, de corrupción, y a esos problemas hay que darle soluciones, y no vienen los de las soluciones mágicas, los chamanes de la economía, y en un minuto nos dicen todo lo que hay que hacer y cómo se solucionan estas cosas. Bueno, el señor Sánchez ha venido a Washington a apoyar la candidatura de Hillary Clinton. ¿Usted no tiene planes para viajar a los Estados Unidos? Pues a mí me invitaron a la Convención Demócrata para estar, y no pude estar precisamente por el proceso de investidura en España, y me hubiera gustado estar en esa convención, pero no estoy, y además tenemos aquí bastante faena y bastantes cosas como para poner en marcha, como para irnos ahora 3 días a Estados Unidos, ¿no? Pero en todo caso sí que nos han invitado y no pudimos asistir porque, como hemos estado trabajando este verano, pues precisamente no pudimos estar en esa convención demócrata. Es que el señor Sánchez está menos ocupado que usted en este momento. Pues seguramente, ¿no? Yo creo que iba a iniciar una gira por toda España, pero parece que ha empezado por Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, cada uno tiene sus responsabilidades, y ahora a nosotros nos toca, pues justamente esta semana, empezar a plantear equipos de negociación del techo de gasto, de presupuestos, de cuestiones importantes para España, y aquí estamos intentando poner esto en marcha. He leído que ha hablado usted este fin de semana con el señor Rajoy, el presidente ya del gobierno en plenitud de competencias. ¿En qué términos se ha producido esa conversación? ¿Ha sido larga? ¿Qué asuntos han Sí. abordado? Bueno, la verdad es que básicamente ha sido un asunto más urgente, que es el techo de gasto y los presupuestos, que es el primer debate importante que tiene este país en las próximas semanas. Quedamos con nuestros equipos de hablar este fin de semana. Fue una conversación telefónica, yo creo, de 10-15 minutos. Básicamente yo le trasladé al presidente de gobierno la voluntad de Ciudadanos de sentarse a la mesa a negociar esos presupuestos. Ya tenemos nuestro equipo preparado, por decirlo así, y en cuanto el gobierno dé la luz verde para esa negociación, pues nos sentaremos, porque el acuerdo de investidura al que llegamos tiene, pues, ya los deberes hechos. Hay una tabla de ingresos y gastos, y hay partidas presupuestarias que van a ir precisamente a lo que hablamos antes, ¿no? Al bolsillo de la clase media, a parar esos recortes en sanidad, educación o dependencia, pero también a evitar la subida de impuestos del IRPF
o del IVA y acometer algunas reformas como el impuesto a sociedades o la persecución del fraude fiscal o el pinchazo a la burbuja política de los recortes, digamos, de duplicidades, que es donde Ciudadanos cree que está la diferencia entre lo que se ha hecho estos años ahora. Es decir, no hay que subir otra vez los impuestos a la clase media o volver a hacer recortes, es el momento de devolverle a la clase media lo que ha sufrido y es el momento de hacer recortes en cosas que sobran y también aquellos privilegiados que han pagado poco o que se han ido sin pagar, en este momento ya paguen como el resto. Este dato que aporta hoy el diario La Razón, que dice que el recorte, la bajada del techo de gasto estaría en torno a que el ajuste va a ser de 3.500 millones de euros en el techo de gasto. ¿Este es un dato correcto que coincide con lo que usted está hablando con el señor Rajoy? Bueno, ese es uno de los temas que tenemos que concretar, ¿no? Si hay que bajar el techo de gasto o hay que mantenerlo, el techo actual, para poder hacer algunas políticas para la clase media. Por ejemplo, si queremos poner en marcha un plan contra la pobreza infantil o queremos poner en marcha un complemento salarial para los sueldos más bajos, o si no queremos volver a subir el IRPF, nosotros lo que queremos es que no se trata de seguir recortando y recortando y recortando, sino que con un 3% de crecimiento en el PIB, los mismos que defienden que España ya va bien, no tiene sentido que volvamos a apretarle el cinturón a la clase media. Es decir, lo que no vale es, por un lado, decir que crecemos al 3 y que se genera empleo, y por otro decir que hay que seguir apretando a la clase media sin apretar a aquellos, por ejemplo, que no pagan impuestos en España, ¿no? Entonces yo creo que la dicotomía entre clase media y privilegiados es una dicotomía real. Hay un impuesto a sociedades, por ejemplo, que ha pasado de recaudar 40.000 millones de euros a 15.000, y hay un tremendo recorrido ahí de exenciones y privilegios para unas pocas empresas en España que no tributan prácticamente mientras el resto de empresas tributan, ¿no? O, por ejemplo, la amnistía fiscal famosa. Oiga, hay dinero todavía por recaudar que no se ha reclamado ni a los Bárcenas, ni a los Pujol, ni a los Rato y compañía, mientras se puede acometer una subida de impuestos o un recorte mayor. Yo creo que hay que elegir y es el momento, insisto, de devolverle a la clase media lo que ha sufrido con esta crisis. Ese va a ser el giro, que Ciudadanos pretende exigirle al PP en esos presupuestos. Al final las diputaciones van a sobrevivir a un gobierno del PP en minoría parlamentaria. Esto es que ya nunca van a desaparecer. Bueno, el PP ha hecho de esto una causa, en fin, tremenda, ¿no? Es decir, ha aceptado reforma del Senado, ha aceptado suprimir los aforamientos, ha aceptado cambiar la electoral, pero las diputaciones para ellos es sagrado, ¿no? Ya nos explicarán algún día por qué es tan sagrado. Yo tengo mi opinión, creo que es una fuente de clientelismo político, pero en todo caso sí que han aceptado un recorte de 1.000 millones de euros en los presupuestos a empresas públicas, diputaciones y mancomunidades. Bueno, por lo menos meteremos la tijera ahí y no en sanidad, ¿no? Que es lo que han hecho en los últimos años. Yo creo que ese es el esquema para entendernos de los próximos presupuestos. Si el PP con mayoría absoluta metió la tijera en los servicios públicos y en el IRPF y el IVA, ahora, con un gobierno en minoría, tiene la obligación de dar un giro y por lo menos no meter la tijera nuevamente en el bolsillo de la mayoría de españoles, ¿no? Y bueno, también es verdad, hay que decirlo, que España va mejor de lo que iba, es lo que dice el gobierno y lo que dicen los datos macroeconómicos, y por tanto no tiene sentido que un país que crece al 3% del PIB y que un país que, según el gobierno, crece en empleo, no tiene sentido que hagamos los mismos recortes que se han hecho estos últimos años con un déficit, en este caso, datos negativos de nuestra economía. Entonces, si España va mejor, los españoles tienen que verlo en su bolsillo. Creo que Arcadi Espada quiere plantearle una pregunta, Albert. Arcadi. Sí. Buenos días, señor Rivera. Buenos días. Dos cuestiones. Primero, yo quería saber si en Ciudadanos han abierto ustedes, si todavía está abierto de alguna manera, mejor dicho, el debate sobre una futura participación en un gobierno, en el gobierno del señor Rajoy. Y en segundo lugar, y ahora, en este mismo momento, dado que ustedes no han aceptado o no han querido entrar en el gobierno, ¿se plantearían que militantes próximos o personas próximas a Ciudadanos participaran de alguna manera en el segundo escalón de la gobernabilidad española? No, a nosotros nos hubiera gustado que por primera vez en España hubiera un gobierno de coalición de varios partidos políticos. Nosotros planteamos eso. El 20 de diciembre dijimos que si el PP aceptaba un candidato consenso o un candidato nuevo de su partido, si el PSOE también lo apoyaba y nosotros también, pues se podía haber generado un gobierno con 254 escaños detrás, con un gobierno nuevo, un gobierno reformista y un presidente nuevo. El PP legítimamente no quiso aceptar eso, el PSOE tampoco, y bueno, pues hemos ido al plan B, que el plan B es un gobierno de Rajoy más continuista, pero que con un país que funciona o que se pone en marcha, y por eso hemos estado al margen del gobierno. No descarto desde luego ni todo lo contrario, en un futuro seguramente que Ciudadanos, si se renueva el gobierno de España, si hay nuevo presidente o presidenta de este país algún día, pues seguro que nos planteamos si es posible incluso pasar a gobernar, pero acabamos de llegar al Congreso y nos parecía que si no había renovación en el PP y si no había voluntad de
de asumir ese gobierno en coalición, podemos decir, pues nos mantenemos al margen. En cuanto a segundos niveles, no tiene mucho sentido, a mi juicio, participar de una Secretaría de Estado o una designación gubernamental, porque yo creo que cuando uno se implica en un gobierno se implica al máximo nivel. Es decir, si entramos algún día en el gobierno será para gobernar y no para designar puestos de segundo nivel, porque creo que hay que tomar decisiones y se toman desde los ministerios o desde la presidencia o la vicepresidencia. Carballo. Sí, bueno, yo quería hacerle un matiz simplemente al señor Rivera, porque está hablando de populismo y yo estoy de acuerdo en lo que dice, que el populismo es uno de los grandes males de nuestro tiempo, pero le he escuchado a continuación, por ejemplo, decir que se está exprimiendo a la clase media y, sin embargo, no se le pide dinero a los Pujol, Bárcenas y Rato. Y simplemente quería recordarle que, bueno, que en un Estado de Derecho hay que esperar a la sentencia, se llame Pujol, se llame Rato o se llame Bárcenas. No me ha entendido. Usted no habló de la sentencia, habló de la amnistía fiscal. Ojalá fuera de la sentencia. No, es que no sé si usted se ha enterado que en este país se le perdonó pagar impuestos a los defraudadores, entre ellos los hijos de Pujol, al señor Rato o al señor Bárcenas. Y la mayoría de españoles ha pagado religiosamente su IRPF, que además se lo han subido tanto el señor Zapatero como el señor Rajoy, y mientras los defraudadores de Hacienda han pagado un 3%, que no tiene nada que ver con la mordida, espero, pero que es lo que han pagado de IRPF sí, o de fraude fiscal. Me refería al fraude fiscal, no me refería ya ni siquiera a las sentencias delictivas penales, digamos, que afectan al caso Pujol o al caso Bárcenas. Por tanto, fíjese, no solo estos señores, por supuesto que hay que respetar la presunción de inocencia y se están investigando en sede judicial, pero mientras, qué casualidad que algunos defraudadores de este país pues son los mismos que están en los juzgados por mordidas o por corrupción. Entonces, ¿tiene sentido que se vuelva a subir el IRPF a la clase media, que lo ha pasado mal y que ha visto cómo se reducían sus sueldos o se bajaba su poder adquisitivo, mientras el gobierno no le reclama ni siquiera el 10%, que es lo que acordaron en la amnistía fiscal? Yo creo que no. Le hemos exigido al gobierno en uno de esos puntos que reclame ya no el 40, ni el 20, ni el 30%, el 10%, que es lo que el gobierno aprobó. Finalmente solo se reclamó el 3%. A mí me parece, de verdad, que no, precisamente si no damos solución a esto, el populismo lo tiene muy fácil, porque es muy fácil decir que todos son una casta, que todos son ladrones. El señor Iglesias subió a la tribuna otro día a decir que había más delincuentes en el Congreso que fuera. Bueno, tenemos que dar soluciones, porque evidentemente eso no es cierto, ni se pueden hacer esas afirmaciones, pero tampoco puede tener la clase media la sensación de que en este país los que no pagan Hacienda tienen privilegio y los que pagan siempre, pues se les sube el IRPF. Yo creo que eso es una lógica que hay que romper desde las soluciones y no desde el populismo, ¿no? La última pregunta se la hace Pilar Cernuda. Buenos días, señor Rivera. Buenos días. Es una pregunta más personal. ¿Qué percepción tiene usted de Mariano Rajoy una vez que ha tenido la posibilidad de hablar más con él para negociar acuerdos de gobierno o el futuro, ¿no? Porque yo recuerdo que hace un año usted, pues bueno, le puso la bola negra muy contundentemente además, y luego, sin embargo, lleva un pacto de gobierno con él. Todos sabemos muy bien cómo se ha negociado, pero ¿cómo es la relación suya con Rajoy cuando hay que hablar? Es decir, ¿ha cambiado su percepción respecto a lo que pensaba hace un año respecto al hoy presidente de gobierno, o cree que es la misma persona con la que no se puede ir ni a la esquina? Bueno, en primer lugar, yo nunca he ido a la vía personal. Yo sigo pensando que el Partido Popular está en los tribunales, y no lo pienso, es una obviedad, y sigo pensando que ha habido corrupción en el Partido Popular, y como lo ha habido en Andalucía con los ERE, y como lo ha habido en Cataluña con los Pujol, y para mí la corrupción es uno de los males a erradicar de este país, como para mucha gente. Eso no tiene nada que ver con la percepción personal o relación personal que uno tenga con alguien. Yo no he venido a la política a ser amigos, he venido a trabajar, y en este caso me toca trabajar con el presidente de gobierno, que ha escogido el Parlamento, y que además mi grupo ha dado apoyo a cambio de una serie de exigencias. Por tanto, esa es mi relación con Mariano Rajoy, hacer cumplir lo que Ciudadanos le ha exigido. Si el señor Rajoy cumple, como dijo el otro día en la tribuna, que iba a cumplir esas 150 medidas que le hemos pedido, pues seguramente nuestra relación pues será más cordial. Si no cumple, pues será menos fácil de llevar y será malo para España, porque al final se puede bloquear la legislatura si el gobierno no cumple, ¿no? Pero en todo caso, yo quiero dejar claro que en política uno no hace las cosas porque le apetezca o no le guste, o se lleve mejor o peor. Hay que hacerlas por el bien del país, y en este caso pues yo tengo una relación periódica, y seguramente deberá ser más fluida y más periódica todavía durante la legislatura, entre el presidente de gobierno y un grupo que ha dado apoyo a la investidura y que tiene a cambio una serie de exigencias. Yo, en ese caso, estos días me preguntan muchas veces que si hablamos, ¿no?, los líderes políticos, y yo les he dicho alguna vez a algunos compañeros periodistas que hablaremos, y mucho, porque no nos queda otra. Entonces, esto no tiene que ser noticia que yo hable con el señor Rajoy o con el líder del PSOE, el portavoz del PSOE o de Podemos. Estamos obligados a entendernos, obligados a hablar, y vaya, sería impensable pensar en la transición española, ¿no?, si no hubieran hablado los líderes políticos.
y seguramente sería impensable pensar en un gobierno en minoría y que salga adelante el gobierno y el país si no hablamos. Se puede hablar también con Albert, soy Rubén Amo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rubén? Con Pablo Iglesias, lo digo porque empieza a ser ya exagerado el enconamiento que ustedes tienen, esa relación casi envenenada y continua, ¿no?, que ha sucedido entre ustedes. Bueno, yo creo que lo que pasa es que se está cayendo la careta de Podemos, ¿no? Y yo creo que eso también complica la cosa, ¿no? Si se mofan cuando aplaudimos a las víctimas del terrorismo, mientras aplaudimos 250 y tantos diputados, bueno, pues claro, se enconan las cosas porque hay un señor mofándose de las víctimas del terrorismo. Si cuando sale Bildu a la tribuna le ovacionan, pues mire, pues que chocamos, claro, porque es que a algunos nos duele mucho ver cómo Podemos ovaciona a las víctimas del terrorismo, ¿no? Entonces, en este caso a los que han apoyado el terrorismo. Entonces, lo que hay es un choque de posiciones y Podemos además, creo que sinceramente, en vez de aprovechar que tenemos un Parlamento nuevo con 2 grupos parlamentarios nuevos, pues se está dedicando pues eso a alentar a rodear el Congreso. El otro día los que convocaron el rodeo al Congreso salieron ahí aclamados y nuestros diputados pues tirándole botellas, latas y monedas, ¿no? Claro, pues ¿cómo quiere que sea la relación? Pues es complicado cuando un grupo parlamentario, en vez de hacer política, en vez de enmendar, negociar o llegar a acuerdos, básicamente se dedica a dinamitar la relación parlamentaria, ¿no? En todo caso, ojalá Podemos se dedique a trabajar esta legislatura, ojalá Podemos atienda a las peticiones de muchos de sus votantes, por ejemplo en temas de corrupción o de ley electoral, otros asuntos donde incluso podemos votar juntos, como hemos hecho en algunos parlamentos regionales, pero de momento Pablo Iglesias, como él ha dicho, ha optado por dar miedo, ha optado por asustar a la gente, y lo decía él literalmente, y yo creo que hay muchos españoles que están decepcionados con esa actitud porque pensábamos que Podemos podía ser pues un partido nuevo con su ideología, pero que en definitiva participara del debate parlamentario, y estamos viendo que le interesa bien poco el debate parlamentario, le interesa más pues eso, dar miedo o rodear el Congreso, ¿no? Albert Rivera, le agradezco que nos haya acompañado estos minutos. Que tenga un buen día. Buenos días, gracias.